Voy a hablar ahora del paso 45 y 46 de una investigación cualitativa en la cuarta etapa de investigación que se llama análisis y síntesis. El paso 45, una vez que hemos hecho el análisis y que hemos encontrado las categorías y las relaciones entre las categorías, toca ahora develar, en definitiva, la estructura de realidad, de esa realidad que hemos investigado, de forma esquemática, es decir, en lenguaje esquemático, en un esquema. Este esquema es el resultado de todo el proceso de análisis y síntesis. Si la investigación fue empírica, pues es un esquema de una realidad empírica que ha sido el resultado de hacer este proceso. Si la pregunta de investigación era estrictamente teórica, entonces todos los elementos del análisis y la síntesis fueron teóricos y por lo tanto el esquema resultante es un mapa teórico, es un esquema teórico. Si la investigación es teórico-empírica, entonces este análisis ha sido de carácter empírico, aunque hemos venido leyendo la teoría que está relacionada con el tema, pero lo que encontramos aquí todavía es un esquema empírico que después tendremos que poner en diálogo con la teoría, para lo cual tendríamos que desarrollar una quinta etapa de investigación. Si la pregunta fue empírica, estrictamente en el mundo del tiempo y el espacio, o fue teórica en el mundo de las ideas, sin tocar la realidad empírica, entonces no es necesaria esa quinta etapa, porque no habría diálogo teórico-empírico, solamente habría respuesta empírica o respuesta teórica. Pasaríamos directamente a la siguiente etapa, que es la última y que es la de la elaboración del reporte. Ya llegaremos allá. De modo que el paso 45 es el develamiento de esa estructura de realidad en lenguaje esquemático. Y el paso 46 es la traslación que vamos a tener que hacer del lenguaje esquemático a un lenguaje sintáctico, es decir, en una redacción en el idioma que hablemos, y de ahí, todavía estando ahí en el paso 46, contestar la pregunta de investigación. Si fue empírica, pues contestarla empíricamente, y si fue teórica, contestarla teóricamente. Si fue teórico-empírica, no tenemos todavía que contestar la pregunta, porque nos haría falta hacer todavía el diálogo teórico-empírico que viene después. Esta explicación de estos dos pasos, el 45 y 46, va a ser una explicación algo compleja y voy a auxiliarme de una serie de diapositivas, algunas ya las hemos visto, otras son nuevas, para tratar de ilustrar con un ejemplo muy sencillo, que es el análisis de un anuncio publicado en una revista de mujeres, y poder llegar a explicar cada una de las partes que están involucradas en este proceso de análisis y síntesis de un anuncio. Evidentemente es un ejemplo didáctico. Una investigación es mucho más compleja. Aquí lo vamos a hacer con un anuncio solo para explicar esta cuarta etapa, la de análisis y síntesis. De hecho, el levantamiento de campo, pues es simplemente el anuncio, no hay más, ¿no? Por eso digo que es un ejemplo sencillo. Muy bien. Entonces pasemos a las diapositivas. Bien, este es el anuncio. Es un anuncio de Rimmel, un producto que
sirve para embellecer las pestañas de las mujeres. Tiene en la parte superior una serie de textos que explican y posicionan el producto, publicitariamente hablando. Luego tiene al centro 3 imágenes, una es el producto mismo, a la derecha están unos anillos engarzados de matrimonio y compromiso, y a la izquierda una pareja está contrayendo matrimonio. También tenemos la unidad de color, que es básicamente blanco y negro, con algunos pocos grises. Y bueno, este es el anuncio que vamos a pasar por el análisis y la síntesis para encontrar la estructura de realidad del anuncio en lenguaje esquemático. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuando hacemos una pregunta de investigación a una realidad, cualquiera que sea, bueno, tenemos esa realidad de forma natural, es decir, tiene unas estructuras revueltas en modo natural, tal como se encuentran al hacerle la pregunta. Es este círculo a la izquierda en colores que representa esa realidad en forma natural a la cual nosotros le hacemos una pregunta de investigación. En este caso, esta realidad es un anuncio, y lo que pretendemos hacer una vez que le hacemos la pregunta a esa realidad o a cualquier otra, pasar por los pasos del análisis y la síntesis, primero de forma divergente y después de forma convergente, hasta dar con la estructura resultante de ese proceso de análisis y síntesis expresada en lenguaje esquemático. Esta realidad que tenemos a la derecha en lenguaje esquemático, a colores, es la misma realidad que está a la izquierda, solo que aquí está organizada y ha entresacado solo una de las muchas estructuras de realidad que se encuentran revueltas y que responde precisamente al análisis y la síntesis en base a la pregunta que le hicimos a la realidad original. Es la misma realidad, solo que está separada y organizada de forma esquemática. Cuando le hacemos una pregunta de investigación a un anuncio publicitario o propagandístico, en realidad generalmente siempre es la misma pregunta. Es qué necesidades se asocian al producto en el anuncio. De modo que cuando hacemos la pregunta a un anuncio o a una realidad propagandística, en realidad lo que estamos preguntando es por las necesidades que en la mercadotecnia se llaman necesidades creadas, pero no hay tal, no existen las necesidades creadas, lo que existen son deseos. Lo que la publicidad llama como necesidades creadas en realidad son deseos, son asociaciones de necesidades naturales a productos, y entonces se crean los deseos. Eso hace la publicidad. De modo que la pregunta por excelencia para hacer el análisis mercadológico a un anuncio o a una propaganda es qué necesidades humanas se asocian al producto en el anuncio. Así, con esta pregunta hecha a esta realidad que está aquí a la izquierda, de forma revuelta, pasamos al paso 39, que es la elección de lo que vamos a analizar. Dice ahí información levantada y elegida de forma inteligente. En el caso de un levantamiento muy voluminoso, pero en el caso de este anuncio, pues es el anuncio. Tenemos para analizar el anuncio, y el anuncio va precisamente en el paso 39. Pasamos entonces al paso 40, y el paso 40 dice: reconocer en la información de forma objetiva los elementos con sentido propio y separarlos. Es decir, que vamos a empezar a revisar en el anuncio esos elementos con sentido propio para irlos separando. Aquí tenemos el anuncio.
Vamos a separar en primer lugar la primera frase que dice hasta que la muerte nos separe. Después vamos a hacer la interpretación, por ahora solo separamos. También dice con agua tibia, entonces también separamos esa parte del texto. Y luego dice, los primeros que nos comprometimos a darte belleza. Bueno, también lo separamos, tiene sentido en sí misma esa frase. No vamos a hacer toda la separación por razones de tiempo. Vamos ahora a separar imágenes. Tenemos a la derecha unos anillos de matrimonio y compromiso engarzados, en el centro el producto mismo, y a la izquierda una pareja contrayendo matrimonio. También podemos separar la unidad de color que existe en cualquier anuncio. La unidad de color la señalamos ahí con esa flecha. Ahora bien, ya hemos cubierto el paso 39 y 40. Tenemos que pasar al paso 41, que es el paso de la interpretación. Vamos a interpretar cada uno de los elementos que hemos encontrado en el anuncio y vamos a ir poniendo, como sea que lo quieran hacer, en este caso lo voy a ir poniendo encima del propio anuncio, porque es un anuncio y se puede hacer así, pero cuando es otro tipo de información, pues tal vez se tiene que hacer en Excel o en otra forma. Aquí tenemos, la primera frase va a producirnos 6 interpretaciones. Dice, hasta que la muerte nos separe con agua tibia. Bueno, la primera parte, hasta que la muerte nos separe. Aquí, hasta que la muerte nos separe, bueno, está hablando del matrimonio. Ahí no habla del matrimonio, pero la frase en sí refiere al matrimonio católico, y sabemos que ese es el sentido de esta frase en ese anuncio, precisamente porque al centro tenemos una pareja contrayendo matrimonio y unos anillos de matrimonio y compromiso. Entonces, al poner en relación un elemento con los otros elementos, estamos haciendo análisis contextual y por lo tanto estamos otorgándole un significado en relación a esta forma de comunicación entre los distintos elementos, a esta interrelación de los elementos y con el todo. Es precisamente eso la interpretación hermenéutica, y así podemos otorgarle significado. Entonces, claro, esta frase refiere al matrimonio católico. También refiere al compromiso, porque cuando nosotros hablamos en el matrimonio y expresamos que hasta que la muerte nos separe, pues estamos comprometiéndonos a ser fieles hasta la muerte. Es un compromiso. Entonces también este elemento nos habla de un compromiso. Luego hay otros elementos allí, que está usando agua tibia. Bueno, entonces el agua tibia es agradable a la cara, es confortable, y luego separa fácilmente el rímel de los ojos, y eso quiere decir que es fácil, que tiene calidad el producto. También nos está hablando de el agua tibia, que hace que sea fácil separar, y por lo tanto habla de la calidad. Y finalmente esta frase, que es hasta que la muerte nos separe, está refiriéndonos a la religión católica. Los musulmanes no dicen eso, los judíos no dicen eso. Entonces aquí aparece la religión católica, que también aparece en la forma del matrimonio, por ejemplo en los anillos de compromiso y matrimonio, que solo se dan precisamente en la religión católica, ¿no? Y así vamos a ir poniendo distintos elementos. No lo voy a hacer en detalle porque sería muy largo en el tiempo. Y entonces tenemos ahí 65 elementos interpretados, 65 interpretaciones realmente. Entonces estas interpretaciones que ya tenemos por haber agotado el paso 41, ¿sí?, ya no hay más que interpretar. Entonces, bueno, llegamos al punto de saturación. Es decir, que cuando hay mucha información, la información al ser interpretada se nos empieza a repetir, pero en este caso no es que se repita, es que ya se agotó, es el segundo escenario, ¿no? Pues ya se acabó, ya no hay más en el anuncio. Entonces, por lo tanto, hemos llegado
al punto de saturación. Tenemos que detener el análisis y ir ahora de forma convergente a hacer la síntesis. Entonces pasamos al paso 43, que es la búsqueda de categorías, es decir, tenemos que encontrar en todas esas interpretaciones que tenemos ahí, ahora están en blanco, vamos a encontrar pues aquellas que son comunes. Entonces le asignamos un color por razones didácticas. Entonces aquí las tenemos, son las mismas, pero ya tienen color, porque están las que se refieren al amor, las que se refieren al compromiso, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya encontramos las categorías. Quitamos el anuncio para que ya no nos estorbe y dejamos solo los elementos interpretados según los colores en función de las categorías que encontramos. Ahora las reunimos. Vamos a juntarlas, son las mismas, pero están juntas, ya están hechas en paquete. Ahí están ya en colores reunidas, les ponemos nombre, ¿no? Entonces tenemos ahí la religión, el compromiso, el matrimonio, el confort, la fiesta, el amor, la calidad, el producto, la ciencia, la belleza, la salud, el poder y el estatus. Quitamos los elementos para que ya no nos estorben y dejamos solo las categorías. Y en esas categorías vamos a tratar de encontrar macrocategorías. Como son pocos elementos, es difícil encontrar microcategorías, pero macro sí, entonces vamos a acomodarlas para que se queden cerca las que podemos encerrar en unas macrocategorías que ahora mostramos. Entonces tenemos ahí 3 macrocategorías, ¿no? Tenemos el matrimonio, la religión, el compromiso, el amor, la fiesta. Esta es una macrocategoría. Tenemos otra que es la calidad, el producto y la ciencia. Y otra que son 3 categorías que están muy relacionadas entre sí en nuestra civilización occidental, que es la belleza, el poder y el estatus. Ahora tenemos que pasar, ya que hemos tenido todas las categorías, a hacer relaciones, a relaciones entre las categorías, que es el paso 44. Establecer relaciones entre las micro, meso, macro categorías, construyendo significados más complejos y sintéticos en busca de una estructura. Cuando ponemos estas relaciones aquí, todavía sin identificar muy bien qué significa cada una de ellas, sino simplemente estas relaciones, pues vemos que el confort se me había quedado fuera, cuando en realidad podría estar metido en la macrocategoría del producto. Bueno, pues metámoslo ahí, ya está ahora dentro. Y salud ciertamente no encaja en ninguna, entonces la dejamos ahí afuera. Es una categoría que no quedó contenida en ninguna macrocategoría. Del paso 44, que es el establecer las relaciones, vamos ahora a identificar esas relaciones. Tenemos que construir el esquema, y para poder construir el esquema necesitamos asignarle significado a las relaciones. Entonces vamos a asignarle significado a esas relaciones. Aquí están. Por ejemplo, tenemos que el matrimonio refiere al compromiso. Matrimonio y compromiso tienen una relación de fidelidad. Ahí está la flecha entre esos dos elementos. Y la religión católica, como categoría, fíjense cómo no refiere en el anuncio al amor, refiere al compromiso, pues hasta que la muerte nos separe, y los anillos también son anillos de compromiso. Entonces, esta flecha de religión hacia la relación matrimonio y compromiso nos está hablando de ese tipo de relación. No las voy a explicar en detalle porque es un ejemplo didáctico solamente, pero necesitamos ir diciendo cuál es la relación que hay entre las distintas categorías. Y ahora sí, ya tenemos que ya podemos pasar al develamiento de la estructura de la realidad, que es precisamente este. Es el paso 45, el develamiento definitivo de la estructura de realidad en lenguaje esquemático. Bueno, pues aquí lo ponemos. Está ya en lenguaje esquemático, hemos puesto ahí el mismo esquema, pero en chiquito a la derecha, para representar que ya hemos llegado a cumplir con el paso 45.
Ahora bien, una vez teniendo la estructura de realidad en lenguaje esquemático, tenemos que pasar al paso 46, que es a la redacción sintáctica. Es decir, dice ahí el paso 46, la estructura de realidad develada debe pasar del lenguaje esquemático al lenguaje sintáctico para responder la pregunta de investigación. Bueno, pues entonces hagamos eso. Aquí lo vamos a hacer por partes, esquema por esquema, es decir, cada macrocategoría. Aquí están ya redactados según la macrocategoría para explicar, ¿no? En la parte superior, el esquema nos permite redactar de forma sintáctica. El producto se encuentra fuertemente asociado a un amor de tipo romántico que por su naturaleza garantiza una felicidad hasta que llegue la muerte. Pues es un amor comprometido y en ese sentido seguro, ya que amor y matrimonio vienen juntos de forma institucionalizada incluso por la religión de nuestra cultura. El matrimonio además ofrece autonomía y pertenencia social. Y así cada una de las macrocategorías expresadas en lenguaje esquemático se pasan al lenguaje sintáctico. Tenemos ahora la redacción sintáctica en una página de manera normal, que son los mismos esquemas que habíamos puesto antes, pero que ahora están, digamos, de manera ya redactada, como si fuera en una página de Word, de texto. A esta página tenemos que hacerle la pregunta de investigación de nuevo, porque ahí están las necesidades, entonces hay que encontrarlas. ¿Qué necesidades humanas se asocian al producto en el anuncio? ¿Para qué hacemos esa pregunta? Pues para contestar la pregunta, que es el paso final del proceso de análisis y síntesis. Hicimos una pregunta al principio, hicimos el proceso de análisis, el de síntesis, llegamos al esquema finalmente resultante de la estructura de realidad del anuncio, la pasamos al lenguaje sintáctico, vamos a encontrar la respuesta a la pregunta. Aquí tenemos otra vez la redacción, pero hemos agregado la pregunta. Estamos buscando respuesta a la pregunta: ¿qué necesidades humanas se asocian al producto en el anuncio? Pues vamos buscando las necesidades, ahí están, ¿no? Seguridad, salud, confort, amor, felicidad, otra vez seguro, seguridad, etcétera, ¿no? Ahí están las necesidades ya detectadas. Quitamos el resto del texto para dejar solo las necesidades. Buscamos a Maslow, nos dice cuál es la estructura teórica de la pirámide de Maslow. Estas necesidades que hemos develado aquí, vamos a ver en la teoría que se encuentra un autor, que es Maslow, que nos habla de una pirámide de necesidades. Entonces podemos ordenarlas en función de esa teoría, que es la teoría de las motivaciones humanas según Abraham Maslow. Contestemos la pregunta ahora ya, en definitiva: ¿qué necesidades humanas se asocian al producto en el anuncio? Bueno, a nivel fisiológico, salud y confort. A nivel psicológico, aceptación afectiva, reconocimiento social o poder, seguridad, pertenencia social y autonomía. Y a nivel trascendente, bueno, felicidad y amor. Hemos así contestado la pregunta de investigación a partir de este proceso de análisis y síntesis. Muy bien, hemos visto a través de toda esta explicación con diapositivas cómo hacer el análisis y la síntesis usando el ejemplo de un anuncio. Repito que si es una investigación más grande, obviamente el análisis y la síntesis se lleva muchísimo más tiempo y es mucho más complejo que lo que hemos presentado ahora, pero los pasos son los mismos y el camino es el mismo. Se hace más largo y más complejo porque hay mucha más información que hay que analizar y sintetizar, pero el camino es exactamente el mismo. Así como he dado el ejemplo de este anuncio, podría ser un cuento, podría ser, no sé, una carta, podría ser la personalidad en Facebook
de un usuario, sacamos todas sus fotos, todos sus comentarios, todos sus likes, etcétera, y la pasamos por este proceso de análisis y síntesis con una pregunta previa, que sería, por ejemplo, cuál es la personalidad de este usuario, y entonces nos va a dar las respuestas sin la menor duda. Es decir, que hay ejemplos sencillos que se van volviendo más complejos conforme se van volviendo más importantes o con un carácter más propiamente de investigación. Estos son los pasos 45 y 46. Si la investigación fue empírica, ya podemos contestar la pregunta de investigación. Si fue teórica, también. Pero si fue teórico-empírica, había dicho que entonces tenemos que desarrollar una quinta etapa, que es la etapa de diálogo teórico-empírico, para lo cual tenemos que desarrollar todavía como parte del análisis el paso 47, que es el mapeo teórico de todo lo que hemos leído, que entra en relación con este esquema de la realidad que hemos develado y que es de carácter empírico. Este esquema de carácter empírico, con el mapeo que haríamos en el paso 47, que ya explicaremos en otro video, sería lo que pondríamos en diálogo precisamente en la quinta etapa.